Hola, buen día. En este video vamos a seguir con los temas de normalidad. Vamos a construir una gráfica para determinar de manera gráfica y posteriormente una prueba de Anderson-Darling para determinar la normalidad. Con el entendimiento pues que ya tuvimos el pasado video sobre histogramas sobre todo y algunas cuestiones que tienen que ver con la normalidad como el p-value y el z-score. Ok, continuando con los mismos datos, pues aquí en la columna B tengo mis datos, son 365 datos que corresponden a la frecuencia cardíaca de una persona durante cada uno de los 365 días del año a primera hora de la mañana. La diferencia, si ustedes pueden notarlo, es que en esta ocasión los datos están ordenados de manera ascendente, de menor a mayor. En la columna pues simplemente hago una enumeración de los datos para tener presente que son 365 datos. En la columna C hago un cálculo del promedio, 80-66, la desviación estándar 884. El total de los datos, 365. El valor es Q. Este valor tiene que ver con la simetría. Este valor, sin meternos mucho a detalle, nos dice qué tanto la parte derecha de la curva es semejante a la parte izquierda de la curva. Cuando hay un signo negativo, pues nos dice que se carga más hacia la izquierda que hacia la derecha. Cuando es positivo, más hacia la derecha. No lo vamos a tocar mucho. En siguientes temas vamos a ver algunas características más avanzadas sobre cuestiones de normalidad. Aquí lo único que nos dice que es un valor de menos 0.15, lo cual, si recuerdan, pues tiene cierta lógica. Cuando construimos el histograma vimos que había más cantidad de datos a la izquierda de la tercera desviación estándar respecto a los que di a la derecha de la tercera desviación estándar. Y aquí hay una prueba de saber si, una prueba muy sencilla de saber si ese valor de skew es significante como para poder darnos una idea. Primeramente, como les decía, si la parte derecha es simétrica con la parte izquierda, lo cual es una característica de la curva normal, que que a la derecha de la media, más o menos la misma cantidad de datos que a la izquierda de la media, están distribuidos de una manera muy semejante. Ok, lo que hacemos aquí es muy sencillo. Vamos a calcular el factor de distribución acumulada. Es muy sencillo, simplemente divido el 365 entre 1 para ver el valor entre 0 y 1. Hago 365 divisiones para asignar a cada una de estas divisiones un valor. Y lo que estoy haciendo aquí y lo voy acumulando. Es decir, si yo divido 1 entre 365 me da 0.00274. Lo multiplico por 2 y me da 0.0548 y así sucesivamente, lo cual nos indica entonces que al llegar al valor 365, acuérdense que están ordenados, al llegar al valor 365 me da un valor de 1. Lo que hago pues es dividir el 1 en 365 partes y a cada una de las partes le doy un valor igual a 0.00274. Con esto lo que estoy haciendo, si se fijan, es algo muy semejante a construir una especie de histograma con longitud de clases semejantes del mismo tamaño. Lo que hago en la columna H es obtengo para una distribución normal con media 8 y desviación estándar a 8.84, cuál sería el valor esperado para esta proporción o para este 1 entre 365. Y con esta fórmula de distribución normal inversa, en este caso es un Excel que está en español, es una versión de Excel no muy reciente para que no tengamos problema en encontrar este tipo de fórmulas. Lo que me dice es que el valor esperado con una distribución normal, con esta media y con esta desviación estándar, sería de 56.10. Si se fijan, ya nos va dando una idea de lo que vamos a construir. El dato que teníamos originalmente es de 50.8. El segundo dato, que es para el segundo valor, nos dice que el valor esperado sería de 58.16. Es decir, si dividiéramos esa curva normal estándar en 365 partes exactamente iguales, la segunda parte estaríamos esperando un valor
por el segundo dato esperaríamos un valor de 58.16. En la realidad tenemos un 55.3. Y así lo hacemos para todos los valores. Si se fijan, va aumentando debido a que están ordenados de manera de menor a mayor. Aquí en el penúltimo dato nos dice que para el penúltimo dato, en una distribución completamente normal, tendríamos un valor de 105.22. En la realidad tenemos un 101.3. Y para el último de los datos nos dice que tendríamos un valor de 149.52, cuando en la realidad tenemos un valor de 102.1. En esta columna H entonces estamos construyendo o estamos obteniendo el valor esperado de acuerdo a una distribución normal con una media y una desviación estándar dados. Lo que hacemos a continuación es sacar el valor de z. Ya lo vimos en el video anterior de que se trataba z. Tiene que ver con en qué cantidad de desviaciones estándar se encuentra ese valor. Y aquí nos dice que el valor de 56.10 está en menos 2.77 desviaciones estándar, lo cual también es muy lógico. Acuérdense, tenemos una media de 80.6, una desviación estándar de 8.84. Si yo a esa media le resto 3 veces el 8.84, es decir, las 3 desviaciones estándar, pues estará cerca de casi el 100% de los datos. Aquí lo que me dice es que el primero de los datos, o ese valor esperado de 56.10, estaría en un valor de menos 2.77 desviaciones estándar, lo cual pues suena muy lógico, está muy cercano al menos 3 desviaciones estándar. Se fijan, este valor va disminuyendo conforme nos vamos acercando al centro de la tabla o al centro de los valores, que el centro de los valores pues debe estar alrededor de la media. Si se fijan, aquí ya andamos alrededor de los valores 81, 81, 82. Si recuerdan, déjenme, voy hacia acá arriba nuevamente. La media es 80.66. Déjenme busco un dato más o menos 80.6, donde me dice que efectivamente ya ando muy cerca del valor 0 o del pico más alto de esa campana de Gauss o de esa curva de distribución normal. A partir del 80.8 pues ya empieza a haber 0.03 valor de z, es decir, 0.03 desviaciones estándar ahora hacia la derecha, y conforme vamos hacia abajo en estos datos, pues ese valor de z va a ir aumentando, lo que implica que en esa curva nos estamos yendo cada vez más hacia la derecha. Aquí está. Ahí está, nos vamos hasta 2.77, por ahí hay un dato que se sale mucho de lo normal, que es hasta 7.78 desviaciones estándar. Es un dato de 102.1. Y lo vamos a ver más adelante gráficamente y qué implica, y sobre todo si ese dato generaría en que la curva que estamos armando con los valores de esta columna B fuera o pudiera no ser normal. Entonces esto es muy sencillo, hemos determinado ya el valor de z. Lo que sigue es demasiado sencillo y es una curva que seguramente ustedes han visto y tiene que ver con un tipo de gráfica que se le llama gráficas P&P. Hay algunos otros valores, incluso hay alguna analogía con unas gráficas Q y Q. Pero bueno, independientemente del origen o de la nomenclatura de estas gráficas, lo que nos muestra esta gráfica es la serie de valores que yo espero contra los valores reales, es decir, grafico el valor dado en la columna B, que es el valor que tengo, contra el valor de la columna Z, y luego grafico el esperado contra el valor de la columna Z. Es decir, voy a graficar contra el valor de Z mis datos reales, lo que tengo actualmente, como están distribuidos, contra el valor esperado para ver qué tanta diferencia hay. Déjenme marco estas curvas. Me voy a posicionar. Aquí está la curva color, déjenme lo distingo. La línea color anaranjada pues es completamente una línea recta. La línea recta que me dice que el valor esperado es el del color anaranjado, y la línea color azul son los valores que tengo. Acá están seleccionados en la columna B. Déjenme posiciono completamente en la gráfica, y seguramente esta gráfica sí la conocen. Algunos softwares que se utilizan para determinar la normalidad hacen uso de esta gráfica,
Y aquí lo que me dice pues es muy sencillo, la línea recta es el valor esperado o un valor completamente normal, y la línea o la sucesión de puntos en color azul que forman esa línea pues me estaría diciendo cuál es el comportamiento real. Si se fijan, la gran mayoría de los datos están muy cercanos al comportamiento esperado. Al principio por ahí tenemos algunos datos que están fuera en el comportamiento real. Si ustedes recuerdan al inicio, a la izquierda de 3 desviaciones estándar, por ahí teníamos un dato. Y haciendo este ejercicio en este video vemos que hay también un dato muy fuera de lo común, muy arriba. Ese dato se ve acá. Entonces, de una manera muy sencilla, de una manera muy gráfica, pudiéramos concluir que sí son datos normales, que las dos curvas se asemejan demasiado. De no ser así o de no estar traslapadas, pues estaremos concluyendo que no son curvas, o que no es una distribución, o que los datos no corresponden a una distribución normal. Eso es de una manera gráfica. Ya lo hicimos gráficamente con el histograma, si recuerdan, y ahora lo estamos haciendo con la construcción de este par de rectas. Lo que continúa, y es también demasiado sencillo, pues es obtener a través de una fórmula estadística el valor de Anderson-Darling, que lo podemos hacer perfectamente aquí en inglés. Tengo aquí a los cálculos, déjenme amplio las columnas F y G, que son datos que requerimos para esta prueba. En la columna F, lo único que estoy haciendo es, hago una resta de 1 menos el valor acumulativo, es decir, saco el complemento, que es el punto 997, y hago lo mismo hacia abajo, de tal manera que los invierto, el punto 997 hasta 0. Es decir, estoy sacando ese valor acumulado, pero lo estoy restando al valor de 1. El siguiente, permítanme, ya que lo obtengo, o ya que lo obtengo esta resta, lo que hago es lo copio y lo pego en la columna G, pego solamente los valores, pero estos valores ahora los ordeno de manera ascendente, del menor al mayor. Si se fijan, tengo un 0, un 3, un 5, un 8, un 11, que son exactamente los que tengo acá abajo. 0, 3, 5, 8, 11, 14, 16, 19, 14, 16, 19. Lo único que hice fue entonces pegarlos en formato de texto. Aquí lo vemos completamente en formato de texto con todos los dígitos. Preferí dejarlo así. Los ordeno de menor a mayor. Déjenme desplazar ahora la curva, la gráfica, perdón, que obtuvimos hacia la derecha, para platicarles de otras dos columnas que son las que voy a necesitar para la prueba de Anderson-Darling. La prueba de Anderson-Darling es una sumatoria consecutiva de los logaritmos naturales de las columnas o de los valores que están representados en las columnas E y G. Sin meternos mucho a la explicación matemática, pues a fin de cuentas es una sumatoria, y esa sumatoria se compara con un valor de una tabla, y si ese valor de esa tabla es menor o mayor, pues se asume ciertas suposiciones respecto a la hipótesis, a la H0 y a la H1, a la hipótesis nula y a la hipótesis alternativa. Lo que voy a hacer aquí pues es sacar ese valor para cada uno de los 365 datos. Si se fijan, es una fórmula donde estoy haciendo una sumatoria consecutiva de dos números, de dos logaritmos naturales. Lo hago para todos. Esta fórmula la he copiado para todos. Recuerden que al doble clic pues la fórmula se va hacia todos los valores. Una vez que tengo ese valor para todos los datos, fíjense, son valores negativos que van cada valor para cada uno de los 365 datos. Lo que hago es pues la sumatoria, y a fin de cuentas es lo que nos pide, o es como obtenemos ese dato de Anderson-Darling. Esa sumatoria me da este número, que es un número demasiado grande, y posteriormente voy a una tabla. Déjenme les platico de la tabla. La tabla me indica, para el caso de Anderson-Darling, para varios tipos de distribución, cuando es una distribución normal, una exponencial, una de Weibull o alguna otra, me dice cuál es el valor que debo considerar para el estadístico, y en esa tabla obtengo ese valor.
Bueno, antes de abrir la imagen, déjenme obtener finalmente el estadístico para la prueba que estamos ejecutando. Simplemente me resta dividir esa sumatoria que está en la celda K3 entre 365 y le resto 365. Es parte de la fórmula de Anderson-Darling. Ojalá tengamos oportunidad de profundizar o de llegar a la deducción de la misma. Obtengo con esto un valor de 0.08, es decir, de 8 centésimas. Este valor es el que voy a comparar, el que voy a estar comparando contra el valor del estadístico. Déjenme abrirlo. Aquí está. Esta es una tabla de valores críticos para prueba Anderson-Darling. Déjenme ampliarla. Les decía que existe para diferentes tipos de distribución. En este caso vamos a utilizar la distribución normal, cuando yo conozco la media y la desviación estándar. Aquí me dice, o aquí me da los valores para cuando yo quiero un alfa 0.05, que es el caso del 950. Me dice que el valor a comparar es el 0.751. Ese valor yo me lo voy a traer. 0.751. Este 0.751 lo voy a comparar contra ese 0.08. Como el 0.08 es menor que el 0.075, entonces concluyo que mi prueba de hipótesis para el caso de comprobar que los datos son normales es satisfactoria, es decir, me quedo con la hipótesis nula. No tengo evidencia para rechazar la hipótesis nula. La hipótesis nula dice que ambas series de datos son semejantes. Entonces con esto estoy comprobando con prueba de Anderson-Darling para Excel que tengo una serie de datos distribuidos de manera normal. Este video concluye aquí con esta parte. Déjenme, voy hacia la parte de la gráfica. Es sencillo, es relativamente sencillo, tal vez laborioso, pero una vez que tenemos el archivo, yo lo que puedo hacer es copiar los datos en la fila que yo sé que deben estar mis datos. Hago algunos ajustes en las fórmulas, como es lógico de esperarse. En la medida que yo tenga más datos muestreados o mi universo sea mayor, pues es más fácil el poder ejecutar estas pruebas porque tengo más valores para graficar o más valores para tomar decisiones.